Hoy vamos a ver el capítulo miastenia gravis. Seguimos con enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué es la miastenia gravis o grave? Bueno, en primer lugar quiero decirles de que miastenia, el término de miastenia, se refiere a debilidad muscular y grave a la gravedad del cuadro. Entonces vamos a empezar hablando de la miastenia gravis como un trastorno de la unión neuromuscular. Es una enfermedad autoinmune neuromuscular que produce debilidad y fatiga de los músculos estriados. Generalmente debido a anticuerpos dirigidos contra los receptores de acetilcolina. Entonces son anticuerpos que van y afectan los receptores de la acetilcolina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad? Bueno, la miastenia grave, como toda enfermedad autoinmunitaria, tiene mayor incidencia en la primera edad, es decir, entre 25 a 45 años, aunque puede presentarse en otras edades también. Pero las incidencias máximas ocurren en las mujeres en la primera edad. Puede haber también aparición en otras edades. Los síntomas fluctúan a lo largo del día y son provocados por el esfuerzo. La distribución característica son los músculos craneales de los párpados, músculos extraoculares, debilidad facial, habla nasal, y también puede haber disfagia. En 85% de los músculos de las extremidades se ven afectados. El 85% de los músculos de las extremidades se ven afectados. O sea que no solamente afecta los músculos de la cabeza, de la cara, sino también afecta los músculos de las extremidades, tanto superiores como inferiores. A veces pueden limitarse solo a los músculos extraoculares. En algunos casos hay miastenia grave que puede afectar solamente los músculos extraoculares. Hay complicaciones de esta enfermedad, justamente por la debilidad muscular. Por ejemplo, una neumonía por aspiración, los músculos vulvares débiles, insuficiencia respiratoria, músculos débiles de la pared torácica. La exacerbación de la miastenia debido a la administración de fármacos con efectos bloqueantes, por ejemplo las quinolonas, los macrólidos, aminoglucósidos,
procainamida, propanolol, relajantes musculares no despolarizantes. Es decir, se exacerba la miastenia. En otras palabras, se acentúa la debilidad con esos fármacos bloqueantes neuromusculares. Ahora, los anticuerpos anti-ACR, vuelvo a reiterar, los anticuerpos anti-ACHR reducen el número de anticuerpos HR disponibles en la unión neuromuscular. Los pliegues postsinápticos se aplanan o simplifican con la consiguiente transmisión neuromuscular deficiente o ineficiente. Durante la contracción muscular repetida o sostenida, la disminución de la cantidad de ACH liberada por el impulso nervioso, reducción presináptica, combinada con una disminución específica de la enfermedad en los anticuerpos CHR postsinápticos, reduce la actividad, provoca fatiga patológica. El timo es anómalo en 75% de los pacientes, 65% por hiperplasia y 10% por timoma. Casi siempre la miastenia grave, aparte de la debilidad muscular como cuadro clínico, el médico, para tener un criterio un poco más claro de la enfermedad, le pide una radiografía de tórax justamente para evaluar el crecimiento del timo. Casi siempre la miastenia grave se acompaña con un aumento del tamaño del timo. Como les he indicado hace un momento, el 65% por hiperplasia y el 10% por timoma. Vean ustedes, un 75% del timo anómalo aumentado de tamaño se acompaña a la miastenia grave en el 75% de los casos. Pueden coexistir otras enfermedades autoinmunitarias con el timo y tiroides. Por ejemplo, la tiroides de Hashimoto, que también es una enfermedad autoinmunitaria, puede acompañar a la miastenia grave o puede coexistir. La artritis reumatoidea también puede coexistir con la miastenia grave. El lupus eritematoso sistémico también puede coexistir con la miastenia grave. Es importante considerar la oftalmoplegia externa progresiva,
que se observen trastornos mitocondriales raros que pueden detectarse con la biopsia muscular. La oftalmoplegia externa progresiva es una enfermedad que solamente afecta el músculo ocular externo. Es un trastorno mitocondrial que hay que tomarlo en cuenta como diagnóstico diferencial de la miastenia grave. Bueno, en la valoración del laboratorio, los anticuerpos ACR, los niveles no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. 85% de todos los pacientes de miastenia grave son positivos a esta prueba de anticuerpos ACR. Solo 50% con hallazgos oculares puros son positivos, cuando solamente afecta a los músculos oculares. Solo dan un 50% de positividad. Los anticuerpos positivos son diagnósticos importantes para la enfermedad. El laboratorio de los anticuerpos positivos son importantes para el diagnóstico, eso quiero decir. Otra prueba importante son los anticuerpos de la cinasa específica del músculo. También es importante para diagnosticar esta enfermedad. Bueno, viendo desde otro punto de vista la miastenia grave, para que se comprenda mejor, es un trastorno neuromuscular, vuelvo a reiterar, de origen autoinmunitario, en el cual están dañados los receptores de acetilcolina, ACR. Los receptores de la acetilcolina, que se abrevian como ACR, en las placas motoras de los músculos. El término miastenia grave, como les había indicado anteriormente, quiere decir debilidad muscular, y gravis implica la gravedad de la enfermedad. Por tanto, ambos términos nos dan la característica clínica de la enfermedad. La miastenia gravis puede encontrarse a cualquier edad, pero es más frecuente en las mujeres, como hemos hablado de los criterios generales de la autoinmunidad, en la primera edad, o sea, entre 25 y 45 años. La enfermedad se presenta con debilidad muscular y fatiga. Al comienzo en la musculatura ocular, pero luego se disemina hasta involucrar el tronco y las extremidades. Como les había indicado a ustedes, el 85% de la musculatura de los miembros superiores e inferiores está afectada en esta enfermedad.
Bueno, la complicación más importante es la neumonía porque hay afectación de los músculos respiratorios, ¿no? Y es una causa de insuficiencia respiratoria y a veces de situaciones extremas en las cuales puede evolucionar el paciente. Otras enfermedades autoinmunitarias que se asocian con la miastenia grave es la tiroiditis autoinmunitaria o tiroiditis de Hashimoto. Otra es la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la anemia perniciosa también se puede asociar a la miastenia grave y las enfermedades del colágeno vasculares. Bueno, una explicación un poco más amplia para que puedan comprender. Dice, normalmente la acetilcolina se sintetiza en la terminal nerviosa motora y se almacena en vesículas que se liberan de manera espontánea cuando un potencial de acción alcanza la terminal nerviosa. Le van a poner un poquito de atención a lo que estoy diciendo porque no es sencillo. La acetilcolina liberada de la vesícula se combina con, con los receptores de acetilcolina e inician un potencial de acción que se propaga a lo largo de la fibra muscular y desencadena la contracción muscular. Eso es lo que normalmente sucede. En la miastenia gravis, ¿qué es lo que pasa? El efecto básico es la reducción de la cantidad de los receptores de acetilcolina, porque están afectados por los anticuerpos que actúan contra esta estructura. Entonces hay reducción de los receptores de la acetilcolina, disponible en la membrana muscular postsináptica. Además, los pliegues postsinápticos están aplanados. Estos cambios producen una disminución de la transmisión neuromuscular que conduce a la falla en el desencadenamiento de los potenciales de acción del músculo y en consecuencia a una contracción muscular débil. Eso es lo que sucede en la miastenia grave. Yo quiero indicarles a ustedes de que alrededor del 85 a 90% de los pacientes de miastenia gravis tienen anticuerpos antirreceptores, de acetilcolina. En el suero, ¿no? Estos anticuerpos están en el suero. Estos anticuerpos reducen la cantidad de receptores disponibles, ya sea por bloqueo de los sitios activos o por daño a la membrana muscular postsináptica, en colaboración con el sistema del complemento. El mecanismo exacto de cómo se inicia la respuesta autoinmunitaria no se entiende
en forma completa hasta ahora. Pero el timo parece cumplir un papel en este proceso. La mayoría de los pacientes de miastenia gravis pueden tener timoma o hiperplasia tímica. La timectomía favorece la mejoría del trastorno. El timo posiblemente sensibiliza a las células B para que produzcan anticuerpos antireceptores de acetilcolina. Bueno, ahora el tratamiento de esta enfermedad tiene variables, ¿no? Variables en el tratamiento, porque tenemos que utilizar métodos de apoyo terapéutico, por ejemplo, la fisioterapia. Es muy importante el apoyo de la fisioterapia para estos pacientes. En segundo lugar, tenemos nosotros que utilizar algunos medios para evitar, por ejemplo, la sequedad de los ojos. Como no hay un parpadeo constante, entonces hay disminución en la producción de las lágrimas. Tenemos que utilizar lágrimas artificiales o gotas para humidificar la cavidad ocular. Otro aspecto importante es evitar el proceso inflamatorio. En estas enfermedades autoinmunitarias tenemos nomás que utilizar los corticosteroides. Los corticosteroides son antiinflamatorios muy importantes. En este caso es prioritario utilizar la prednisona en tabletas de 20 miligramos, una tableta cada 8 horas, porque el cuadro es severo el cuadro. No podemos nosotros dilatar el tratamiento, porque no olvidemos que son enfermedades progresivas e invalidantes, las enfermedades autoinmunitarias. Por lo tanto, un tratamiento precoz puede, en cierto modo, retardar o estabilizar el proceso. Aunque vuelvo a reiterarles yo a ustedes de que aquel paciente con enfermedad autoinmunitaria generalizada, sistémica, que afecta muchas estructuras y a veces estructuras importantes, difícilmente pueden llegar a la tercera edad. Y si llegan a la tercera edad, es realmente muy complicado sobrellevar la enfermedad. Cualquier afección del aparato respiratorio, como ahora último, ¿no?, con esta pandemia que nos ha afectado tan gravemente del COVID-19, pacientes con esta enfermedad difícilmente han llegado a sobrevivir porque el COVID ha afectado al aparato respiratorio. Y estos pacientes tienen compromiso de los músculos respiratorios en muchos casos.
Entonces, pacientes con enfermedades de base, más que un hipertenso, por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial, más que un diabético, son vulnerables porque ellos, sin tener estas enfermedades oportunistas que afectan a veces gravemente, como el COVID ha afectado gravemente, inclusive llegando a extremos letales o fatales. Sin tener estas enfermedades, el paciente con miastenia grave o gravis ya de por sí tiene problemas respiratorios. Una neumonía por enfriamiento fácilmente puede terminar mal con estos pacientes. Y más aún si existe una enfermedad intercurrente de por medio, como ha sucedido ahora último con el COVID, difícilmente pueden superar estos pacientes con miastenia grave. Y más aún, ustedes saben que el corticoide a largo plazo también provoca deficiencia inmunológica. Entonces ya les vuelvo a reiterar a ustedes, estos pacientes son de un manejo terapéutico complicado y tienen que estar bajo vigilancia médica permanente para que podamos estabilizar cualquier situación que se presente y que puede afectar gravemente al paciente. Entonces, para evitar eso, siempre el paciente tiene que estar bajo vigilancia constante médica. Bueno, para terminar, quiero indicarles de que estas enfermedades autoinmunitarias generalizadas principalmente son enfermedades de mal pronóstico. Gracias por su atención.